Buenas tardes a todos nuestros queridos cooperativistas en este encuentro de cooperativas realizado también por Copeduc. En el día de hoy vamos a conversar sobre los efectos de la Ley 81 sobre la protección de datos personales y sus repercusiones en las plataformas digitales, sobre todo en los sitios web y en las redes sociales. Y cómo eso va a permear y va a realizar muchos cambios en todo el esquema, tanto de la industria financiera como en todas las industrias a nivel nacional, sobre cómo ese uso de esa información personal va a tener que ser realizado con una forma, pues con sumo cuidado, y adicionalmente tenemos que implementar ciertos requisitos que se nos imponen a través de esta Ley 81. Mi nombre es María Lorena Cummins, soy abogada, soy especialista en cumplimiento normativo y laboro en la empresa MLC Consultores. Nosotros nos dedicamos a realizar capacitaciones e implementaciones en el tema de cumplimiento y toda la normativa que es relevante para ese cumplimiento, que no solamente debe ser el cumplimiento de blanqueo de capitales, las normas que previenen ese blanqueo de capitales, sino todo el contexto de normas a nivel nacional que se deben de cumplir para estar pues dentro del marco de la ley, dentro de las empresas financieras, cooperativas, como también empresas no financieras como los abogados. Entonces, en el día de hoy vamos a estar conversando sobre esta ley tan importante que repercute en todas las empresas a nivel nacional. La tabla de contenido. Vamos a tener una breve introducción, vamos a conversar sobre las claves de la aplicación de esta ley, cuáles son los aspectos fundamentales que tenemos que tener en consideración, sobre todo desde el aspecto de los cooperativistas, para poder estar dentro del marco de la ley. Aspectos prácticos, ¿eso qué quiere decir? Que vamos a conversar sobre cómo en la práctica yo implemento una norma, qué cosas yo debo de tener en consideración, qué cosas o qué aspectos claves yo debo de tener en consideración como más importantes para cuando yo voy a la práctica a revisar mi sitio web, incluso mis contratos y mis formularios de solicitud de servicios y hasta de debida diligencia. Tengo que incluir esta ley 81 como parte de ese cumplimiento. Tengo que incluir, tengo que modificar en la práctica mucha de la información interna que yo tengo como cooperativa o como institución financiera. Y para terminar, vamos a darles unas breves conclusiones y recomendaciones seguidos de preguntas y respuestas. Introducción. A partir de marzo del 2021 entra en vigor esta Ley 81 sobre protección de datos y su reglamentación, la cual tiene como objeto proteger el activo principal que todos tenemos, que son nuestros datos personales, tanto como de salud, como nuestra dirección, nuestra identificación, nuestros datos inclusive de nuestras inclinaciones religiosas, inclinaciones políticas, nuestros datos biométricos, estos datos que en nuestra propia fisionomía nos sirven para identificarnos. Esta ley protege tanto a los residentes de la República de Panamá como a las personas que viven en el territorio nacional. De tal manera que todos estos datos que se manejan en las empresas sean tratados de una forma confidencial, que se les dé el uso para el cual estos datos fueron solicitados y que sean recabados sin ningún tipo de engaño o falsedad. Adicionalmente, se tiene que contar y se tiene que comprobar que la persona ha dado su consentimiento al utilizarlos, al preguntarle sobre su consentimiento para la utilización de esos datos. Por ejemplo, en un formulario de servicios se le pregunta y se le dice: usted está en conocimiento de que estos datos van a ser utilizados para una debida diligencia, para normas internas del banco, que puede ser contactado, que estos datos puede ser que sean actualizados y que se van a utilizar para estos fines. Entonces, ese consentimiento debe estar comprobado. Hay que marcar una casilla, hay que firmar el formulario y hay que demostrar que en efecto se ha solicitado ese conocimiento o ese consentimiento.
para que esos datos sean utilizados para el fin que establecen los documentos o que establece también el sitio web. Incluso el sitio web de las cooperativas debe de contar con esa autorización. Incluso también cuando vamos a ingresar en las bancas en línea o en la cooperativa en línea, también tenemos que contar con ese consentimiento. Por ende, estos datos deben ser recabados, deben ser datos exactos y veraces, tal y cual la persona nos los ha proporcionado, y se debe de garantizar que sean manejados con una seguridad y confidencialidad. Adicionalmente, vamos a tocar otros temas que son muy importantes para el manejo de estos datos confidenciales de las personas o de nuestros clientes e incluso de nuestros colaboradores. Pero, ¿qué son estos datos personales? La ley define que estos datos son cualquier información de carácter propio de una persona natural que la identifica o la hace identificable, o características propias de su persona. No solamente el nombre, el número de cédula, la fecha de nacimiento, el teléfono o el domicilio, sino también el lugar donde trabaja, su posición, los datos, como les digo, biométricos, es decir, cuánto mide, cuánto pesa, su historial médico, los datos relativos a su salud, su información de crédito. La ley también distingue un tipo especial de datos que son los datos personales sensibles, que son los que yo debo de proteger con mayor eficacia. Esos son los que son susceptibles de que la persona, por ejemplo, sea marginada o sea catalogada, y son pues los datos más íntimos de la esfera personal, que conllevan pues un mal uso, conlleva a una discriminación o a un riesgo muy grave contra la persona. Por ejemplo, las condiciones de salud que pueden hacer que una persona sea contratada o no sea contratada, o sea discriminada en su posición o en su puesto de trabajo. Los datos de salud, o sea, qué ha sucedido en la vida de esa persona, sus creencias religiosas, su orientación sexual, sus opiniones políticas, entre otros muchos. ¿Cuál es el tratamiento de los datos personales y cuándo se da la posibilidad de realizar? Los datos personales son cualquier operación o cualquier procedimiento, también puede ser incluso una encuesta, una actualización de datos, un ingreso a una base de datos, una revisión de un perfil de un cliente, que pueda ser automatizado como también puede ser manual, a través de llamadas telefónicas que permita recolectar, almacenar, grabar, organizar, elaborar, seleccionar, extraer, confrontar o interconectar, asociando o disociando, cediendo o intercambiando datos que puedan ser utilizados de una forma u otra a nivel de la empresa o a nivel de la asociación que recabe dichos datos. Para que una persona natural se establezca como una persona que trata datos personales, tiene que establecer en primera línea, debe establecer que cuando esta persona recaba los datos, tiene el consentimiento de la persona que se lo da. Eso es lo principal para que haya un tratamiento de datos personales. Lo principal es que exista, uno, el consentimiento, y que este consentimiento pueda ser probado. Segundo, es muy importante identificar que la misma ley define los verbos rectores o las conductas que se regulan en esa ley 81. Y es muy importante poder establecer cuándo se cumplen esas conductas dentro de mi operatividad diaria en la cooperativa. Cuando yo selecciono, cuando yo extraigo, cuando yo confronto, cuando yo interconecto datos personales. ¿Dónde están esos procesos? ¿Qué departamentos y qué personas manejan datos personales, por ejemplo? Y sobre todo, y muy importante, ¿qué departamentos, qué procesos y qué personas manejan datos sensibles o sensitivos de esas personas o clientes o colaboradores o terceros que
forman parte de la asociación o del negocio o de la cooperativa. Es muy importante establecer quiénes son esas personas que manejan los datos personales y aún más aquellos datos que son de carácter sensitivo, para poder identificar dónde yo tengo que aplicar los controles, dónde yo tengo que establecer procesos más rígidos, donde yo tengo que demostrar que en efecto yo estoy utilizando esos datos de la forma correcta y con el consentimiento requerido. Vamos a conversar ahora sobre los aspectos más importantes de la Ley 81 y cómo puedo yo establecer esos aspectos dentro de mi organización y en efecto poder establecer un plan concreto para cumplir con la Ley 81. De forma que si se me es solicitada un requerimiento o una prueba, o por ejemplo, soy denunciado por un mal uso de los datos personales, yo pueda defenderme, yo pueda en efecto establecer que dentro de mi organización yo hago las cosas de acuerdo a lo establecido en la Ley 81. Es importante establecer que existen algunos casos que son excepciones de la ley, que no necesariamente siempre los datos personales van a requerir un consentimiento, que no siempre o no necesariamente todos los datos personales van a estar dentro del espectro de la Ley 81. Y es importante definir esto porque en ocasiones voy a tener datos que van a provenir de fuentes de dominio público y con ellos no voy a tener el consentimiento expreso del titular de los datos personales. Sin embargo, eso no va a o no tiene que repercutir de una forma negativa dentro de mi organización, que en efecto es una excepción a la Ley 81. Todos estos datos, cuando provengan de fuentes de dominio público, no se les va a aplicar el consentimiento previo. Además de esto, pues, en caso médica, si yo tengo una urgencia dentro de la cooperativa debido a muerte con una persona, con un colaborador, pues yo no voy a tener que requerir el consentimiento expreso para poder yo darle curso a la situación y poder incluso salvarle la vida. Porque para en estos efectos existe una excepción de la ley. Cuando el tratamiento de los datos sea necesario para el establecimiento de una obligación contractual, como por ejemplo en un contrato, donde yo ya, contratos previos incluso a la vigencia de la ley, donde se establecen los datos personales de domicilio, residencia, teléfono, los préstamos hipotecarios, como por ejemplo en el tema de los cobros, yo voy a poder en efecto ejecutar mis notificaciones sin necesidad de un consentimiento previo, porque para ello está esta excepción a la Ley 81. Por otro lado, cuando el tratamiento de los datos sea necesario para, por ejemplo, cumplir con una obligación legal más allá de una obligación contractual, como una obligación judicial, por ejemplo, tampoco se va a necesitar ese consentimiento previo. Es decir, se va a poder ejecutar todas aquellas diligencias que contengan esos datos personales, aún no teniendo el consentimiento previo del cual habla la Ley 81. Adicionalmente, existen leyes especiales o normativas específicas que nos obligan a tener ciertos datos de las personas, como por ejemplo la ley de debida diligencia, es un caso, la ley 23, el manejo de la información de los clientes, de los proveedores con relación a los temas de prevención de blanqueo de capitales. Estas leyes privan por encima incluso de la ley 81 y como en efecto son anteriores a la puesta en vigencia de la ley, pues no vamos a requerir ese consentimiento si ya contamos con esa información para poder dar o seguir dándole curso a las investigaciones vinculadas con delitos de blanqueo de capitales o delitos financieros e incluso cualquier otro delito grave. Los datos personales deben ser utilizados exclusivamente para los fines, como les digo, explícitos y determinados para los cuales fueron solicitados. Sin embargo, estas excepciones de las que ya hemos conversado nos indican que para ciertas circunstancias ese consentimiento no va a ser requerido. Adicionalmente, es necesario pues que estos derechos fundamentales sean siempre respetados. ¿Por qué? Porque ese tratamiento sin el consentimiento va a proteger
un bien común superior, como es la salvaguarda de la vida del titular, el reconocimiento de un proceso judicial, cuando tengamos finalidades históricas, estadísticas o científicas, y, por ejemplo, cuando se está llevando a cabo un contrato previo a la ley donde ya se contaban con los datos personales, las identificaciones, las profesiones, las residencias de cada una de las partes contratantes. Así que es importante recordar que en estos casos, pues es una excepción y que es permitida, y el porqué de ese permiso es pues que se están protegiendo un bien jurídico que es pues el derecho a poder cumplir con los contratos, el respeto de la obligación, obviamente también en los procesos judiciales, cuando se esté protegiendo la vida, la salud, o cuando ya se cuente con esa información porque se trata de una base de datos pública, información de carácter público y que es abierta. Existen también unos derechos fundamentales del tratamiento de datos. Estos derechos se conocen como ART. Son los derechos que tiene toda persona a tener acceso a sus datos personales para poder conocer cómo se obtuvieron esos datos y con qué fin, cuál es el tratamiento que se le van a dar a esos datos, para qué van a ser utilizados. También toda persona tiene el derecho de rectificar sus datos personales, poder solicitar que se corrijan si están errados, verificarlos si hay cambios o actualizarlos si en efecto pues, se requiere dicha actualización. Hay también que cancelar esos datos, tenemos el derecho de cancelarlo, solicitar que se eliminen porque, por ejemplo, el tiempo, es decir, ya no somos clientes en 7 años de la institución financiera y no es necesario que se conserven, por ejemplo, eso también, cuando por cualquier situación, pues ya se solicita la cancelación del servicio y pues no es necesario que se conserven algunos de los datos porque no es necesario que se guarden, o cuando se cumpla el tiempo de la conservación y archivo, pues esto se elimine. El derecho también a la portabilidad, es decir, a que yo pueda requerir una copia de mis datos personales cuando sean mantenidos por una institución o una asociación, y que pues yo tenga la posibilidad de tener una copia de mi archivo de forma estructurada y poder yo contar con esa constancia de qué es lo que se guarda de mí en cierta institución. La autoridad que va a venir a regir todos estos temas de transparencia, de uso de la información, es la ANTAI, excepto cuando esta norma vaya a estar, por ejemplo, cuando, por ejemplo, estemos ante se estén recabando datos para otros fines, como por ejemplo lo que es el tema de blanqueo de capitales, o cuando ya lo hemos hablado en el tema de los procesos judiciales, que pues el rector va a seguir siendo el órgano judicial, las normas van a seguir en cumplimiento, las normas de blanqueo de capitales, porque son leyes especiales, y la unidad de análisis financiero va a seguir conservando esta documentación y va a seguir conservando el carácter de confidencialidad de la misma, por ende no van a poder ser solicitados algunos de los datos o el tratamiento que se realice de algunos de estos datos personales relacionados con procesos judiciales o relacionados con temas de blanqueo de capital. Como les dije entonces, todos los temas de fiscalización y supervisión, cuando no se trate de las excepciones de la ley, va a radicar en la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información. Adicionalmente, también se establecen sanciones para el mal uso de esta información, y la ANTAI va a ser la institución en la cual van a reposar todos estos procesos de supervisión, de inspección, también los procesos sancionatorios por el mal uso de la información contenida en base de datos, y el almacenamiento o el tratamiento de dichos datos pues se haga de una forma errada, y se van a colocar entonces multas dependiendo de la gravedad de la infracción cometida. Existen también obligaciones. La ley establece que nosotros en nuestras bases de datos debemos de garantizar por medio de
medios físicos y tecnológicos, la seguridad de los datos personales, protegiendo la confidencialidad y los derechos, sobre todo los derechos ARCO, de los cuales ya hemos conversado, de los titulares de dichos datos. Para cumplir con estos estándares, con estos requerimientos normativos que nos impone la Ley 81, es importante que empecemos a crear, en el caso de que no los tengamos, o a revisar los protocolos y medidas de seguridad, las medidas técnicas de gestión informática que se utilizan para preservar la información en nuestros sistemas o redes, y también en la prestación de nuestros servicios, por ejemplo, en la revisión de nuestros formularios, en la revisión de nuestras autorizaciones, en la revisión de los consentimientos que se dan al ingresar a nuestros sitios web o nuestros servicios de información en línea, con el fin de garantizar que, uno, tengamos el consentimiento del titular de los derechos personales, y dos, tengamos garantía de que protegemos esa información, de que esa información está siendo utilizada para el fin que pues en efecto se ha solicitado, y que contamos con los niveles de protección informáticos de los datos personales cuando se utilicen mecanismos digitales. Adicionalmente, debemos ser capaces de poder comprobar y entregar a las autoridades judiciales la información que nos sirva de soporte para el almacenamiento o la transferencia de dichos datos personales, y que en dichos almacenamientos o transferencias de información se guarde la cadena de custodia respectiva, es decir, que no se violente la información y que los datos pues cumplan con los requisitos y las normas, tanto nacionales como las certificaciones de seguridad que deben de tener dichas bases de datos para poder brindar la seguridad suficiente. Los responsables o custodios de las bases de datos, cuando transfieran a terceros datos personales almacenados en bases de datos, deben de llevar un registro de dichas transferencias, y las mismas deberán ser puestas a disposición de la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información en caso de que se requiera. No se deben transferir datos personales transcurridos los 7 años, porque en ese momento se extingue la obligación legal de conservar la información o los datos personales. El responsable del tratamiento de datos solo podrá transferir información sobre los datos cuando tenga consentimiento previo, informado y, por ejemplo, sin errores del titular de los datos, es decir, que la persona esté en conocimiento previo de que dichos datos van a ser transferidos. El responsable o la persona responsable de dar continuidad a esta ley dentro de la organización debe contar con esas certificaciones, con esos procesos, con todos los mecanismos de seguridad que le permitan a ellos pues, poder contar con la debida protección de los requisitos que se contemplan en la Ley 81. Es importante recabar estos datos, y que es importante también conocer de que la persona incluso puede denunciarme, puede demandarme por daños y perjuicios por el mal uso de la información personal. Aspectos prácticos. ¿Cómo me aplica esta ley? Esta ley me aplica sobre todo, no solamente cuando recabo datos personales por el uso en un sitio web, sino en las bases de datos que yo como organización tengo para el manejo de mis clientes, para el manejo de mis colaboradores, como es el caso de las cooperativas, de los bancos, de las financieras y de las fiduciarias. Y es fundamental que podamos cumplir con los procedimientos de seguridad y de cumplimientos necesarios para poder garantizar que la ley de protección de datos y que el manejo de esos datos se haga de una forma correcta. ¿Qué quiere decir esto? Que tengo que tener un manual de procedimiento para la manipulación de esa base de datos con diferentes accesos. El personal informático se le va, pues en mi concepto, sobre este personal va a recaer la responsabilidad de guardar y de tener los respaldos necesarios para poder comprobar que en efecto los requisitos de seguridad establecidos en la ley se han cumplido.
Por ende, pues es una responsabilidad adicional que va a tener ese personal informático que debe de contar con las capacitaciones y con las certificaciones de seguridad de la información necesarias para poder comprobar el cumplimiento de dichos requisitos. También la metodología que se va a utilizar. Debemos escoger esa metodología, debemos contar con un protocolo, debemos tener procedimientos que estén de acuerdo a lo planteado en la ley. Por ejemplo, algunas de las certificaciones de seguridad de datos importantes dentro de la industria son la Certified Security System Security Professional, que nos indica pues el mercado, que es una de las más reconocidas y que acredita a los profesionales como competentes para diseñar, implementar y gestionar la seguridad de la información de una organización. Hay otras muchas, como CRIPS, como la de Ethical Hacker, que es muy popular, como el Certified Information Security Manager, que son todas certificaciones de la industria que van dirigidas a salvaguardar la información contenida en bases de datos, la información protegida por ley. Así que es bastante importante que en la administración y el diseño y supervisión y evaluación de nuestras bases de datos podamos contar con alguna certificación internacional que nos apoye como una empresa pues regulada por la Ley 81 y que cumple con los más altos estándares de seguridad de la información. Adicionalmente, incluso las normas ISO de estandarización cuentan con certificaciones que nos dan una metodología para poder determinar si cumplimos o no cumplimos con el manejo adecuado de los datos personales. Pienso yo que es bastante útil, o sea, es una certificación que incluye no solo al departamento técnico, sino que incluye a todos los departamentos que manejan información personal, como lo son recursos humanos, contrataciones, servicios generales. Entonces, realmente es una certificación un poco más amplia, es de carácter un poquito menos técnico, pero de hecho pues involucra a toda la organización. Esta es la norma ISO 27701 del 2019. Y es muy importante para todo negocio que dependa de los sistemas de la información, que en la actualidad pues son todos. Nos hemos volcado hacia esta transformación digital que ha llegado para quedarse y una de las cosas buenas que tiene es que pues podemos estar hoy presentes con ustedes, nos da agilidad en nuestro trabajo, pero de la misma forma tenemos que garantizar que se cumplan con los procedimientos y con la seguridad. Adicionalmente, pues nos sirve mucho esta ISO para poder garantizar tanto a nuestros clientes como a nuestras partes interesadas que tenemos un proceso proactivo, un enfoque sistemático, una gestión integral de los riesgos de la información, más allá de los requisitos legales de la Ley 81, sino que contamos con pues, unos estándares que están comprobados, como lo son los estándares de la ISO. Así que pues para nosotros sería bastante interesante que se pueda contar con alguna de estas certificaciones para garantizar así el cumplimiento de la Ley 81 y establecer que en efecto la organización maneja los datos de una forma segura. Las plataformas digitales es muy importante que también podamos llevar este contexto de seguridad de la información, no solamente a las bases de datos, a los formularios, sino a todas las plataformas digitales que se utilizan dentro del negocio para la prestación de los servicios. Por ejemplo, la colaboración académica, qué cosas yo puedo hacer o no con la información que se me da a través de la colaboración académica, de los seminarios, de las capacitaciones. Poder brindar también una aprobación o un consentimiento, o sea, decirle a los participantes que la información personal va a ser utilizada solo con fines académicos, por ejemplo. Así que esta parte de la seguridad de la información conlleva que todos los miembros de la organización hagan una revisión de sus procesos, de sus actividades, y puedan incluir esta normativa en aquellos puntos pues, que sean de mayor importancia y donde se toque el tratamiento de datos personales y sensibles de las personas naturales. Es importante establecer que con la llegada del COVID-19 y con esta transformación digital, el uso o el mal uso de las plataformas digitales es en efecto muy importante para todas las organizaciones. Algunos tipos de plataformas digitales. Existen pues,
es importante establecer que existen muchos tipos de plataformas digitales y en todas estas plataformas debemos de contener con los mecanismos de seguridad de la información necesarios, tanto en las plataformas de publicidad, de suscripción, las plataformas educativas, el manejo del correo electrónico, todas aquellas plataformas de contacto para poder hacer las actualizaciones de los perfiles de los clientes, las redes sociales también, el buen uso que yo o el mal uso que yo le dé a las redes sociales de la cooperativa o de la asociación. Es importante también que se establezcan normativas de cómo y qué cosas yo puedo compartir, a quién puedo taguear, cómo solicito el consentimiento, si hago, por ejemplo, algún manejo, algún tema que requiera de la información personal de los cooperativistas, cómo yo manejo esa información, cuáles son las reglas, cuáles son los procedimientos, qué cosas puedo hacer, desde dónde me puedo conectar, desde dónde no me puedo conectar. Si estoy en un sitio público, ¿puedo yo manejar información de los clientes o de las personas o las partes interesadas de mi entidad? ¿Sí o no? Por ejemplo, en Europa no se puede manejar información confidencial en sitios públicos, como por ejemplo en una cafetería o por ejemplo en un bus o en un metro. No puedes abrir la documentación que contenga datos personales o sensitivos por parte de los colaboradores de las instituciones que están reguladas bajo estas leyes de protección de datos. Así que esto va increciendo, es una regulación que ha llegado y va a llegar para quedarse como parte del cumplimiento de la normativa. Así que es bastante interesante, es un aspecto fundamental que va a ser parte también de los departamentos de cumplimiento. Los sitios web, también es importante establecer cómo yo navego en esos sitios web, qué información yo comparto. Comparto información sensitiva de mis colaboradores o de mis partes interesadas dentro de la organización. Es importante establecer que esto también debe ser normado a través de los procesos y procedimientos internos de manejo de la información. Las redes sociales, como les digo, es importantísimo también poder listar dentro de ese manual cómo se van a utilizar esas redes sociales, cuáles redes sociales van a ser permitidas, qué tipo de información voy a compartir en esas redes, las fotos, si yo cuento con el consentimiento de las personas que aparecen en dichas fotos para poder ser compartidas. Las redes sociales de mensajería, cuáles son las redes sociales que utiliza mi organización de mensajería para comunicar temas personales. Impacto de la Ley 81 en el uso de plataformas digitales. Es importante que podamos establecer o normar qué temas se van a compartir, cuáles son esos datos de identificación, cuáles son los datos de información financiera que yo voy a manejar, cuáles son esos niveles de acceso, cómo yo voy a garantizar que no se violente, cómo yo voy a hacer las transferencias de una base de datos a otra, cómo yo puedo verificar que la información automática sea salvaguardada, como por ejemplo las IPs, las ubicaciones geográficas. Lo mismo ocurre con las plataformas de carácter propio y con aquellas plataformas que se desarrollan dentro de la entidad. Algunas recomendaciones que se pueden aplicar en este sentido son, por ejemplo, incluir en las páginas web la autorización para utilizar los datos que allí se comparten, crear formularios adecuados de captación de datos que puedan ser considerados sensitivos, asegurando la privacidad del usuario o de los colaboradores, crear acuerdos de confidencialidad para el personal que tenga acceso a las bases de datos, poder establecer incluso cómo funciones, como parte de sus obligaciones del puesto, el guardar con esa confidencialidad y también las sanciones por el incumplimiento. Puede realizar auditorías periódicas para la verificación de los protocolos de seguridad, para el cumplimiento de los procesos, de las políticas, de los procedimientos y de las instrucciones para el tratamiento de datos, poder cumplir internamente con esas políticas de una forma que pueda tener carácter probatorio incluso, que podamos poder pasar una supervisión, una inspección, un requerimiento de información por parte de las autoridades. Es importante no olvidar
que hay que modificar muchos formularios a la entrada en vigencia de esta ley, como por ejemplo el formulario de debida diligencia, el contrato de servicios, los acuerdos legales, los contratos laborales. Debemos también incluir todos estos temas en los manuales de procedimientos. Debemos garantizar que se cuenten con esas autorizaciones por escrito, en donde se da el consentimiento para el tratamiento de los datos personales, contar con requisitos internos de la información y pues sí, en la medida de lo posible con alguna certificación que pruebe que en efecto se han cumplido con los protocolos nacionales e internacionales de tratamiento y protección de datos, poder cuidar nuestros entornos digitales, teniendo reglas para el uso de las redes sociales, para la navegación en Internet, para el uso y la seguridad de los dispositivos, y sobre todo para el uso de la información en todo su contexto. ¿Dónde puedo utilizar cada digamos, dispositivo? ¿Dónde lo puedo usar? ¿Cómo lo puedo usar? ¿Cómo me conecto a las redes abiertas? Es decir, cuando estoy en mi casa utilizando un internet abierto y sin seguridad, ¿qué cosas puedo compartir? ¿Qué cosas no puedo compartir? ¿Qué tipo de información puedo bajar del internet? ¿Qué tipo de información puedo compartir? Entonces, esos son temas que pues, son bastante importantes y que hay que normarlos, hay que arreglarlos, hay que tener procedimientos escritos para poder garantizar que dentro de la organización, en efecto, esto se cumpla. Conclusiones. Para concluir, pues destacamos la importancia de esta nueva ley 81 en su parte legal, también como en su parte técnica y de procedimientos. Tenemos que tener en consideración que esto es un tema que, aparte de ser un tema legal, es un tema de expertos en tecnología, en ciberseguridad, y que pues el contenido de esa ley debe de traspolarse a todos nuestros formularios, comunicaciones, contratos, hacia nuestros sitios web, en todas nuestras solicitudes de información, nuestras actualizaciones de datos, nuestros perfiles de clientes, nuestros contratos laborales. Así que es una ley que va a impactar a todas las áreas de la organización. Es importante establecer que el mal uso de la información personal va a tener consecuencias legales, consecuencias reputacionales, e incluso va a impactar sobre el mismo negocio. Es decir, el mismo cliente va a exigir que sus datos personales sean utilizados de forma correcta. Y con esto, pues, le damos por terminada nuestra sesión de hoy, abriendo el contexto para que los participantes puedan preguntarnos cualquier tema que no haya quedado claro o algún tema que quisieran profundizar. Así que muchísimas gracias por estar con nosotros en el día de hoy. Mi nombre es María Lorena Cummings, soy abogada, socia del despacho MLS & Co. y me pongo a su disposición para poder contestar cualquier pregunta que tengan sobre este tema. Muchísimas gracias.